Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, en RPC Televisión, en señal de televisión digital y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 1 de febrero del año 2023. Ya estamos en el segundo mes del año, el mes de los carnavales. Muy bien. En materia internacional, las noticias más destacadas tienen que ver primero con la visita del Papa, con la que cerramos el programa ayer, a el Congo, en África. Más de 1 millón de personas acudieron a la misa campal que se celebró en la explanada del aeropuerto de Ndolo, en Kinshasa. El gobierno del Congo decretó un día festivo. No había el sector productivo trabajando, ni privado ni público, ni escuelas, para que la gente pudiera acudir a esta misa masiva que se celebró con base en un rito especial admitido por la Iglesia Católica tradicional del Congo. Ahí el Papa, en su viaje número 40 fuera de la sede del Vaticano, ofreció esa misa multitudinaria y también dio unas declaraciones importantes a su llegada al Congo que tienen que ver con el modelo de extracción, el modelo extractivo que se ha caracterizado por parte de potencias occidentales en África. El Papa se refirió a que el Congo no es solo una mina, es una nación donde habitan seres humanos, hijos de Dios. Mensaje muy importante y muy pertinente del Papa Francisco. Muy bien, por otra parte, la OTAN y Japón reafirmaron su apoyo a Kiev, al gobierno de Ucrania, a través de las sanciones impuestas al Kremlin, a Rusia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, estuvo en Tokio, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Yoshimitsu Hayashi, y reafirmaron esas sanciones y ese compromiso con el gobierno de Ucrania en apoyo a la defensa del territorio ucraniano agredido por Rusia de manera injusta, considerada injusta para la mayoría de las naciones del planeta, y así lo han manifestado en resoluciones de la ONU, y lo que eufemísticamente Rusia, como hemos dicho, llama una operación militar especial. Eso coincide con la entrada en vigor hoy, precisamente, del embargo que hace Rusia de su petróleo. Rusia no le va a vender más petróleo a partir de hoy y hasta el 1 de julio a los países que aceptaron el precio tope impuesto como una de las sanciones por parte de Occidente a Rusia. De manera pues que eso, vamos a ver qué efecto tiene en los precios internacionales del crudo, que se han mantenido cerca de los $80 el barril, con algo de estabilidad en las últimas semanas. Y en París, Francia, más de 1.27 millones de personas entre París y otras ciudades salieron a protestar por segunda vez en un mes en contra de la pretendida reforma de Emmanuel Macron al sistema de seguridad social. ¿En qué consiste la reforma? Ya lo hemos dicho aquí, aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Y los franceses se oponen, dicen, algunos han expresado que Macron quiere verlos trabajando hasta morir. Por supuesto, la medida tiene que ver con la poco sostenibilidad, capacidad del sistema de pensiones para pagarle por sí mismo, para generar por sí mismo el pago a esos trabajadores que se pensionan, que cotizan durante un largo periodo de su vida y luego se pensionan. Y esto, ya lo hemos visto, tiene que ver porque las expectativas de vida de toda la población, en la mayoría de los países del mundo, ha aumentado gracias al avance de la medicina, de las ciencias, las vacunas, etc. Entonces, esos sistemas que estaban diseñados desde finales de la década del 40, mediados de la década del 40, estaban diseñados para una expectativa de vida que podía llegar hasta los 70 años, 75 como sumo, pero ahora la expectativa de vida es mucho más larga y entonces los sistemas financieramente es un sistema piramidal, no alcanzan los fondos para pagar
sin que los estados tengan que echar mano de otros recursos, sea deuda, sea impuestos, etcétera. Entonces, el mismo sistema que está diseñado para que fuera originalmente autosostenible no se autosostiene. Algo parecido a lo que estamos enfrentando en Panamá y que hablaremos más adelante con nuestro invitado, que es la necesidad de hacer algún tipo de movida, de actuación por parte ya sea de la propia Caja del Seguro Social o del Estado panameño para tapar el hoyo enorme que hay en las finanzas del programa de invalidez, vejez y muerte, que según todos los estudios hará crisis finalmente, es decir, se agotarán las reservas en el año 2024. Muy bien. En materia local tenemos que las expectativas anoche estaban centradas en torno a la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, el Partido Revolucionario Democrático, actualmente en gobierno. ¿Por qué? Porque la reacción tanto del Tribunal Electoral como de varias facciones disidentes, si se quiere, del PRD, e incluso algunos que hacen parte del propio CEN, habían manifestado su inconformidad por la reserva de una cantidad de puestos, de cargos o de puestos o candidaturas, más bien, a cargos de elección popular, con la supuesta intención de conformar alianzas. El Tribunal Electoral advirtió que el número de puestos reservados no cumplía con lo establecido en el artículo 355 del Código Electoral. Eso mismo se advirtió por parte de varios miembros del PRD, prominentes miembros del PRD, que aunque no están en la cúpula actual, no dejan de ser prominentes, entre ellos el exsecretario general Pedro Miguel González. Incluso Cristiano Adames, que sí hace parte del CEN, manifestó su inconformidad. Muy bien, ayer en una reunión el CEN decidió bajar el número de puestos reservados en 30, es decir, ya no son 144, ahora son 114. Sigue siendo un número importante y ya han anunciado los que se oponen a esta reserva de puestos que van a presentar las impugnaciones correspondientes, porque ya no se trata solo de que el porcentaje no se acoge a lo establecido en el porcentaje máximo del artículo 355 del Código Electoral, sino que la intención que subyace dista mucho de ser la que establece el artículo del Código Electoral, que es la de conformar alianzas. Vamos a ver en qué termina esa disputa en el PRD. Bueno, ayer se dio el Consejo de Gabinete y el ministro de la Presidencia y vicepresidente, José Gabriel Carrizo, no presentó su renuncia, no nos hemos enterado por lo menos que haya presentado su renuncia. Al contrario, se presentó ayer en la Asamblea a entregar el informe de gestión. Otro que entregó ayer su informe de gestión fue el ministro de Obras Públicas. La gente se pregunta si era solo la carátula o si tenía efectivamente algún contenido grueso ese informe de gestión, porque en las calles no se ve la gestión del Ministerio de Obras Públicas o se ve muy poca. Se ha visto que han estado poniendo parches a lo largo de la carretera interamericana, ciertamente, de los huecos y las grietas criminales contra las llantas de los vehículos y que han... Dicen, la polilla le cayó al informe. Está lleno de huecos el informe de gestión, no se sabe por qué. Entonces, oye, por cierto, Atenógeno, hice el conteo nuevamente en la calle República de la India, van 17 huecos, o sea, sí, aumentando. Esos huecos van creciendo. Oye, ahí esa es una calle donde hay embajadas. Espontánea. La casa de un expresidente que es del PRD, que dice que va a acompañar a José Gabriel Carrizo en el acto por eso, imagínate. del 5 de febrero en Penoroba, y ni así. Ni o sea, por enfrente eso de la casa hay un enorme hoyo que está creciendo. Entonces, pero sí el MOP ha estado parchando, pero eso no, o sea, claro, es que 300 y pico millones de dólares para parchar, eso no se justifica. Es que no le queda otra que parchar mientras pueden resolver los graves problemas. Digo, y no sé cuánto asfalto necesitarán para parchar todas las calles, porque están la mayoría totalmente llenas de huecos y otras, como esta que vemos en pantalla, eso. Ahí no queda ni calle, y esto es una vía que lleva un área turística, como es la laguna.
el área de Mendoza, allá en Chorrera, y la calle estaba en muy buena condición hasta hace 1 o 2 años. No sé si habrá sido efecto de la pandemia o qué. Falta de mantenimiento. Quedó, o sea, ya no quedó calle. Falta de Por mantenimiento. aquí vive mucha gente, transita mucha gente y te lleva allá al lago Gatún, que es donde muchos panameños van a comprar y a disfrutar, pasar un domingo. Pues ya no se puede ni pasar el domingo por la cantidad de huecos. Eso es falta de mantenimiento. No hay otra explicación. La excusa siempre va a ser la pandemia, pero lo cierto es que el confinamiento no era para todo el mundo y pudiera haberse aprovechado, y tampoco fue tan extenso el periodo de confinamiento absoluto, y pudiera haberse aprovechado, al contrario, para darle mantenimiento. Lo cierto es que el ministro Sabón se queja de que no tiene presupuesto. Entonces, no sé, será un problema de tesorería, será un problema de liquidez, pero en el presupuesto Atenógenes tenía el presupuesto del 2022 33 millones mensuales para mantenimiento. Me parece a mí que es suficiente para mantenimiento, por lo menos si vas a parchar, ¿no? Que es lo que se está haciendo ahora mismo, a menos que no sé cuánto estará. Y ayer se dio la procesión de Don Bosco, como todos los 31 de enero, muy concurrida, porque pues también esa procesión había sido, digámoslo así, durante los 2 últimos años, los últimos 2 años. Había sido suspendida también. Había sido suspendida. Así que se dio, la gente tiene una devoción por San Juan Bosco, Don Bosco. Y regresan las procesiones, regresan, sobre todo porque después de Don Bosco viene Atalaya, que es otra procesión también después de los carnavales. O sea, ya estamos regresando a la normalidad. A la misma normalidad que estamos viendo que hemos regresado con el tema de la tarifa eléctrica, porque ya se suspendió el subsidio. Estamos viendo que ya también están aumentando las tasas de interés, que es la suma también no solamente del tema de la pandemia, sino del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, que fue motivado por la inflación que se dio en Estados Unidos. Y obviamente esto va a provocar también efectos en Panamá. Así que estamos ya regresando a la normalidad, esa es la realidad, ¿verdad? Hay expectativa de que el aumento de tasas, si se produce en la tasa de la Reserva Federal, no sea tan drástica como las últimas 3 que ha sido de 0.75, 3/4 de punto. Hay quienes dicen que puede subir 1/4 de punto. Aquí las cartas que le están llegando a la gran mayoría de panameños que tienen préstamos o hipotecas es de una subida de medio punto. Te informan, pero te la están convirtiendo en cuotas adicionales para tu préstamo. Esa es un poco la estrategia que llevan adelante los bancos. Para no afectar la liquidez mensual de las personas. En otros países, sí, en otros países te aumenta inmediatamente la tasa o el pago de la cuota mensual de tu edificio. En países como Estados Unidos, mucha gente que está quejándose, que dice que pagaban $1,000 por una hipoteca y de una quincena para la otra, de un mes para otro, aumentó de $1,000 a $2,000. O sea, el caso panameño es diferente. Están reconvirtiendo ese aumento de tasas en cuotas extras para el préstamo que tienes que pagar o para la hipoteca que tienes que pagar, ¿no? Porque se aplica a préstamos personales, de autos, hipotecas, es la información que tenemos. Sí. Hoy esta mañana entrevisté a Harry Díaz, el ex magistrado de la Corte Suprema, habló muy duro sobre diferentes temas. Pero me llamó la atención específicamente el tema del artículo 178. Sí, de eso mismo quería hablarles. El artículo Para él no puede correr. Exactamente, ayer lo hablamos aquí. Dice Harry Díaz, por lo menos el pronóstico, él como magistrado de la Corte, es que si esto lo revisa el Tribunal Electoral, al final van a terminar diciéndole a Martinelli que no corra. Y a Martinelli pues no le quedaría otra opción que ir ante la Corte Suprema de Justicia con un recurso de reconsideración o una advertencia de inconstitucionalidad. El problema en ese artículo... Y viene entonces el debate, ¿no? El problema en ese artículo está en la palabra en, que debería decir para. Si dijera para... A ver, léelo. Dice, los ciudadanos que hayan sido elegidos presidente o vicepresidente de la República no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los 2 periodos presidenciales inmediatamente siguientes. Si dijera, no podrán ser reelegidos para los próximos 2 periodos, él podría correr. Pero como dice, en los próximos 2 periodos, la elección sería en el tiempo que no podría correr. Yo estuve haciendo el análisis hasta filológico del asunto. Lo hizo en latín, dice. Porque es que es así como se hace el análisis. Oye.
¿Sabes qué pasa? Que en la comisión de estilo de que haya trabajado eso, decidieron que para y para se escuchaba mal. Y entonces los pusieron al revés, porque debería decir, no podrán ser reelegidos en el mismo cargo para los 2 periodos presidenciales inmediatamente siguientes. O sea, es un tema de redacción. De redacción, pero entonces esa Sí, pero redacción eso, genera espérate, un problema. Pero es que genera un problema. Estamos hablando de la Constitución, o sea, Sí, estamos hablando claro, de que, claro. el Si hubiera espíritu dicho de eso, que- no habría duda. Claro. Pero como lo cambiaron porque seguramente les pareció que para y para sonaba feo, lo pusieron al revés. Pusieron, no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los 2 periodos presidenciales. Y lo que veo es que esto fue modificado en la reforma del 83. Guido. Sí. Fue modificado en el 83 específicamente y se mantuvo esa redacción, o sea, se ha mantenido esa redacción En 2 constituciones. desde 1983. O sea que estamos hablando de... Claro, es que no se había dado el caso hasta ahora, salvo en Dara, pero en Dara no entra en eso. En Dara no entró. En Dara sí cumplió, en todo caso, con lo 3. que dice el artículo Así es. 178 de la Constitución. Sí, se interpreta de manera Claro. activa. Que honestamente creo que Endara lo interpretó en su momento, ya pues Endara no nos acompaña de la forma correcta. O quizás ni lo interpretó ya chiripa. No. Endara es muy respetuoso en ese sentido. No, claro, pero es que esto nadie No se lo había creo ocurrido que hasta lo haya ahora. hecho nadie se le había ocurrido. Exacto, ser no es que es algo que hay que presidente y revisar regresar. por respeto. Y en el caso de Martín Torrijos, si él estuviese pensando reelegirse, sí le cabía también, porque estaba haciéndolo en el tiempo correcto. En el caso de Martín Es correcto. Torrijos. Entonces, por eso te digo, aquí hay un debate que no dudo que esto va a tener que definirlo el Tribunal Electoral. Y después la Corte. Y después, según Harry Díaz, allá lo esperan en la Corte Suprema de Justicia. Y ahí entonces van a medir el calibre de esta Hay que ver Corte ahí Suprema de Justicia. cuánto pesa Estados Unidos en la decisión. Oye, a propósito También. de Estados Unidos Hay que y ver, el peso, hay que ver. leyeron de Rubén Blades, volvió a escribir. Volvió a escribir ya. Próximo. Se activó. Sí. Había estado inactivo, lleva dos esquinas en las últimas semanas. En la última plantea una posibilidad que yo no había contemplado en serio. Pero plantea que como Martinelli tiene nacionalidad italiana, su secretario privado Chichi Obarrio también. Chichi Obarrio está en Sí. Italia. Dice que estaría preparándole el terreno para una salida similar a la que se ofreció en su momento a Manuel Antonio Noriega. ¿Ustedes recuerdan? Sí, Bueno, claro. Flor no, porque Flor no había ni nacido. Flor no había nacido en esa Pero- época. Oye, pero los libros existen, ¿no? Sí, claro, pero acuérdate que esa etapa de nuestra Y Había que gente como vivirla. tú que me cuentas cosas. Había y- que- Bueno, eso sí. Menos en latín. A Noriega se le ofreció en su momento abandonar el poder que detentaba e irse a un exilio dorado a Francia, a disfrutar su fortuna, sus millones y sus propiedades. Y él no aceptó. Y bueno, todos conocemos las consecuencias. Según Rubén Blades, Martinelli podría estar considerando esa posibilidad yéndose a Italia, en donde además no tenemos tratado de extradición. Y por eso el señor de Barrios no pudo, a pesar de ser Pero- capturado, ser extraditado. Pero aquí... Interesante. Lo No, que pero es que plantea. aquí pasa algo que va por encima de lo que vivíamos hace 30 años, ¿no? Cuando ocurrió lo de Noriega. Y es que ¿quién le va a ofrecer eso? Mira los problemas que tiene también en Europa en este momento. Sí. O sea, la situación de Martinelli es compleja. Es más, tú analizas su comunicado, el último comunicado que él emite en función de lo que dijo el Departamento de Estado, y él ni siquiera en ningún momento se refiere a la acusación en particular, sino se refiere a las buenas relaciones que quiere mantener con Estados Unidos, ¿no? En un último suspiro antes de... Carta de amor no correspondido. Sí, exacto. O sea, es compleja la situación en la que se encuentra, más allá de la parte política, independientemente de las opiniones que han podido emitir algunos de sus más fieles seguidores. Una cosa es lo que puedan decir y otra cosa es lo que van a hacer políticamente. Y porque se les complica, se pudiese complicar el panorama también a ellos que están próximos al señor Ricardo Martinelli. Así que es un asunto de tiempo. Yo sí no creo en una salida mágica para este problema del señor Ricardo Martinelli. No, yo tampoco lo veo. No lo veo, realmente. Y plantea Rubén Blades también lo que hemos planteado varias veces aquí, la posibilidad, y con base en lo que sucedió con el expresidente Cartes de Paraguay, pues no es para nada descartable,
de que al señor lo incluyan en la famosa lista OFAC o lista Clinton, que eso ya conlleva una serie de sanciones de carácter económico muy severas, no solo para él, sino para quienes hagan negocios con él. Rubén Blades. Siendo él un dueño de una de las cadenas o de la cadena de supermercados más grande del país, pues eso acarrearía consecuencias para esa empresa, salvo que hiciera la maniobra de desprenderse del 51% de las acciones. No, esta mañana pues Harry Díaz calificaría de desastroso que lo incluyeran en la lista de OFAC. Rubén Blades también se refiere a aquello que se presenta como una posibilidad de que ya le tengan preparado un indictment, específicamente sí, también, en Estados Unidos. También lo dice formal, ¿no? El indictment sellado. Sí. Sí. Eso todo pudiese estar sobre la mesa en este caso, y viendo el ejemplo puntual del expresidente y actual vicepresidente de Paraguay, en ambos casos, la advertencia se le hicieron primero y después entonces cayó lo del tema de la lista Clinton. Sí. Porque ellos insistieron. 6 meses después. Exacto, ellos insistieron en su candidatura, uno y el otro, pues, dirigir los destinos del Partido Colorado ahí en Paraguay. Correcto. Y en ambos casos ocurrió. Ahora, le preguntó a Harry Díaz esta mañana sobre los tiempos para conseguir una resolución en firme de los procesos, tanto Odebrecht como el proceso New Business, que están encima del caso del expresidente Martinelli. Y yo creo que ustedes analicen lo que me dijo Harry Díaz sobre eso. Vamos a escucharlo. Lo tenemos. Casos de alto perfil en donde está involucrado el expresidente Martinelli. Hablamos de Odebrecht, hablamos de New Business, que están en fila, que están en línea para ser definidos este año. Antes de las elecciones habrá posibilidad de tener ya una resolución en firme de ambos casos. Yo no le veo los tiempos. ¿No le da los tiempos? No les da los tiempos, por favor. Todavía no hemos llegado ni siquiera a primera instancia. Tienes derecho a una segunda instancia y después te puedes ir en casación. Entonces, los tiempos no dan. Los tiempos no dan, lamentablemente. Ojalá lo dieran, porque es evidente que sale culpable, por lo menos en Odebrecht y para mí en muchos otros casos. Te doy un ejemplo sencillo. Primero que todo, Martinelli, yo no he visto nunca un expresidente y hasta persona natural que haya tenido tantas querellas por diversidad de delitos cometidos. Estando en la corte, me acuerdo que llega, y este era evidente, porque era una cosa tan notoria que no se quería admitir por parte de Fábrega y de Ayú y del combo que él siempre controló en la corte, era el caso de Finmecánica. Lo estaban rechazando de forma, porque no había reunido los requisitos. Espérate, ¿cuáles son los requisitos? ¿Por qué lo estás rechazando de forma? Que no vino autenticada la resolución del fallo de Walter Lavítola en Italia, que no vino traducido. Pero espérate, tú eres el ponente. Tú no estás viendo que aquí está autenticado el fallo en contra de Lavítola y aquí está traducido. No, que entonces como eso se desenmascaró que eso no era la razón por la cual no lo ibas a admitir, entonces, no, que me lo tenía que traer personalmente a la corte, el embajador de Italia, que fue el que presentó Berguido. ¿A dónde dice eso? La obligación de un funcionario público cuando ve que se ha cometido un delito es denunciarlo, que es lo que ha hecho, y él ha citado el artículo 83. No, ok, está bien, vamos a revisarlo de nuevo. Cuando lo traen otra vez el proyecto, tampoco se admitía. Se dieron cuenta de todo el análisis detallado que ha hecho Harry Díaz acerca de la forma en que se ha manejado el caso de Ricardo Martinelli en nuestros tribunales. O sea, creo que más claro no puede quedar. Y no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de alguien que estuvo ahí en la Corte Suprema de Justicia, que fue fiscal siendo miembro de la Corporación de Justicia en el caso cuando Martinelli todavía era diputado del Parlacén, por el caso de los pinchazos. Exacto. O sea, no está hablando cualquier persona y está señalando cosas que aquí nosotros hemos dicho en este programa. O sea, la forma antecede al fondo en la mayoría de los casos de alto perfil. Y lo estamos viendo, somos testigos de ello. Sí. Oye, y Harry Entonces Díaz, después se habla de que no hay justicia, pero lo que Harry Díaz describió es la realidad de lo que está pasando Y en este Harry país. De hecho, son los hechos. Claro. y dicho sea de paso, Harry Díaz fue designado por Ricardo Martinelli. Exactamente, encima. No estamos hablando por eso de cualquier persona. No estamos hablando de cualquier persona. Es correcto. O sea, las Mira, alguien me declaraciones de Harry pregunta Díaz algo tienen peso. aquí y dice, entonces, ¿cómo corrió Endara en el 2004? Fue presidente del 90 al 94. No, Endara Cuenta los periodos. Sí. Endara estaba dentro del término que dice la Constitución. 90, 94, pero 94, 94, 99 y Ajá. corrió en el tercer Exactamente. periodo. ¿Sí? En el caso... Pero escuchen. Ajá. Dice,
cómo corrió Endara en el 2004. Él fue presidente del 90 al 94, esperó 94 al 99 y 99 al 2004. Son Correcto. todos igual que ahora. Exactamente. Correcto. No. ¿Por qué O sea, no son iguales? Endara se hace presidente en el 89. Del 89 al 94 hay un periodo. Del 94 al 99 hay dos periodos. Endara no corrió en el 99. Endara corrió hasta En el las 2004. elecciones del Pero tú estás 2004. contando tú estás contando del 89 al 94 como primer periodo. Exactamente. Claro. Y entonces, ¿por qué no aplicaría igual ahora? Mira, No. escucha. Ajá. 2009 Ajá. No. al 2014. Termina Ricardo Martinelli en el 2014. ¿Pero por qué lo cuentas cuando termina y no cuando termina Endara? Cuenta el periodo de 2009 a 2014 un periodo, de 2014 a 2019 el segundo periodo. Y este sería el tercero, igual que No Endara. aplica, no es el mismo principio, ¿no? Porque No. es que Endara corre en el 2004. 2004. No ha terminado el periodo. Pero tampoco terminó. A ver, estoy bruta hoy. Sí, no. Porque Endara corre en el 2004, 2004, no corre en 15 el años 99. 15 años después Endara corre. 15 años después de haber empezado. No. No, de o sea, haber terminado. Endara corre en el 2004. Fueron presidentes. Cuando corrió Endara, fueron presidentes. Primero, Ernesto Pérez Valladares. Mireya Después, Moscoso. Mireya Moscoso. Y en ese momento corre cuando era la elección que ganó Martín Torrijos. A eso voy. Por Y eso. ahora corre las dos veces. Primero Martinelli, después Martinelli, Pero para Varela, las elecciones del Nito. 2004 habían pasado 15 años, desde el 89. Y ahora pasaron 15 años también. No han pasado 15 años. Van a pasar para las elecciones. Para el final de las elecciones del 2024. O sea, después de las elecciones del 2024. No da los tiempos y la circunstancia no es la misma. Entonces, ya te digo, ahí hay un debate. Bueno, y en el caso de Endara, Que debe ser suponiendo en interpretado. esa discusión que fuera como dice Flor, nadie lo impugnó. Exactamente, además. En este caso lo van a impugnar, ya anunciaron Eso que es lo van a único que veo impugnar. distinto, pero en verdad Además, yo sigo lo mismo. Bueno. Endara, pasó Endara, 2 presidentes y él volvió a correr. Pasó Martinelli, 2 presidentes y quiere volver a correr. ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia son los tiempos. Endara corre para el 2004. Endara no corrió en las elecciones del 99. Endara corrió en las elecciones del 2004. Para el periodo presidencial 2004 a 2009. Pero es que fue yo el veo que ganó ustedes están Ricardo contando- Martinelli. ustedes están Digo, que contando- ganó Martín Torrijos. Ok, pero tú no estás contando desde Además, que empezó. recuerda que Guillermo Endara corre en esas elecciones y repite nuevamente a correr en las elecciones cuando Ricardo Martinelli se convierte en presidente. Corre en dos periodos presidenciales. Sí, correcto. Bueno, después me lo explican con croquis porque estoy como, Sí, ya veo. ya ves. Oye, hay una pausa, tenemos hoy, vamos a conversar con Fernando Aramburu Porras esta mañana aquí en Cuarto Poder, ya regresamos. Ok, ya estamos de regreso con más. Vamos Mira, a seguir con analizar este algo. tema del Vamos a seguir con ese 178. tema. Sí. Mira, vamos a hablar de los presidentes. Vamos a llamar a 2 abogados a ver que nos cuenten qué piensan, pero voy a leer esto antes de que los contactemos. Espérate, ¿le puedes mandar por favor al productor el número de Julio Linares? Voy a mandar. Vamos a llamar a Julio Linares y a Rodrigo Noriega antes de... Ok. Tenemos contacto con Rodrigo. Exacto, mira, Endara fue presidente del 89 al 94, presidente. Del 94 al 99 hay un periodo, del 99 al 2004 hay 2 periodos. Y corrió. Del 89 al 94 hay un periodo. No, entonces Del 94 al 99 hay 2 periodos. Entonces, si ese es el principio, Martinelli corrió 2009 al 2014 y ese sería el primer periodo, igual que se lo estás contando a Endara. Tienes razón. Sí, no. Sí, pero independientemente de El eso, tema es que no nadie- significa que haya sido constitucional. Sí, nadie que impugnó, Endara haya claro, nadie claro, impugnó claro. la candidatura de Endara. Claro, lo Exactamente, que yo te porque no estoy hubo diciendo es que impugnación. lo que yo te Claro. estoy diciendo es que están contando mal, le estás contando justificación, el primer claro, periodo, la presidencia y a justificación este de no. Endara, exactamente. El ejemplo de Endara quizás es la justificación de los que siguen a Ricardo Martinelli. Me explico. Pero creo que tenemos a Rodrigo Noriega que está en contacto con nosotros. Rodrigo. Feliz febrero, chicos. Igualmente, Miren, Rodrigo. Tú que nos estás escuchando, cuéntanos para ver sí, cuál es tu La interpretación. candidatura de Guillermo Endara en el 2004 era inconstitucional. Lo que pasa es que nadie la impugnó. Claro, Exacto. Ah. Yo me fui a Ahí está de qué, revisar si usted las está Yo lo diciendo acabo que- de decir, Flor. Ya Sí, escuchemos pero- a Rodrigo.
escuchen. Sí. Yo me fui a revisar las actas de la Constitución, Constitución por Constitución, desde 1904 hasta 1983. ¿Dónde fue que se metieron ese tema? En la Constitución de 1946 aparece la previsión prácticamente igual que como está ahora. En la del 83 lo único que hicieron fue meter al vicepresidente de la República. Pero ¿qué dice? ¿Cuál era la intención? La intención era que el presidente no pudiera volver a reelegirse en 10 años. Pero Exacto. la redacción, la redacción fue equívoca, está mal hecha. ¿Por qué? Porque la elección ocurre en mayo y la toma de posesión del presidente ocurría antes el 1 de octubre, después el 1 de septiembre y ahora el 1 de julio. Es decir, mayo no es julio. Y entonces Guillermo Andara, su segunda candidatura presidencial fue inconstitucional, pero nadie la demandó. Entonces, ahora que la gente se está mirando ese problema, yo he hablado con un montón de constitucionalistas y un montón de magistrados me dicen, sí, no puede ser. Pero alguien tiene que poner la demanda en su momento cuando lo proclame el RM o lo que sea, ¿no? Sí, bueno, es más o menos lo que venía sosteniendo, que No, en gracia de discusión, la- que Flor tiene razón con los tiempos, nadie demandó ni impugnó la candidatura de Guillermo Endara. Eso no se puede Exacto. considerar un precedente. No, Los precedentes son, Es los solamente precedentes contar son, los tiempos. sí, los precedentes son cuando se producen decisiones sometidas a control Judiciales. jurisdiccional, no Exactamente, cuando eso no es se lo que someten, no cuando no se Exactamente. someten. Entonces, Exactamente, Guido, Bueno. exactamente. Precedente es cuando la Corte decide algo. Se lo La mandaste. Corte nunca decidió nada porque nadie demandó la candidatura de Andara. así es. Y coincido plenamente, lo estaba diciendo en el segmento anterior, que hay un problema de mala redacción, de redacción confusa, de redacción errónea, en los términos que se usan para el artículo. Claro, pero eso no quita que la Constitución, que hay un debate. Sí, sí. Y que debe, en todo caso, el Tribunal Electoral definirlo, porque se trata de materia electoral. No, el Tribunal Electoral no lo tiene que definir. El Tribunal Electoral tiene que enviar una consulta cuando se dé la candidatura de Martinelli del RM, lo nominen. El Tribunal Electoral tiene que hacer una consulta a la Corte Suprema. Pero espérate, sobre- pero eso se va a impugnar ante el Tribunal Electoral. Ah, sí, Claro. sí, pero o sea, el propio tribunal- el que va a recibir la impugnación del que corra, porque todavía Martínez no ha corrido, ni ha mostrado ese interés. Puede ser que lo esté diciendo, pero o formalmente no. Cuando se aparezca la parte formal, se va a impugnar eso ante el Tribunal Electoral. El Tribunal tendrá que hacer su consulta Claro, porque, ante la Corte porque es una se trata de materia interpretación constitucional. Es una interpretación de un artículo Claro. constitucional y eso es exclusivo de la Corte exclusivo de la Suprema de Corte. Justicia. Y ahí hay que hacerlo cuando lo nominen, porque esperar a que salga electo para llevar esto sería muy dramático para el país. Claro, exacto, ¿no? No, y también hay que ver los tiempos que la Corte tome para hacer la interpretación, que debe ser expedito por la importancia del tema, ¿no? En ese tipo de consultas están tomando poquito tiempo, están tomando 3, 4 meses, lo que para un fallo de inconstitucionalidad es verdaderamente heroico, ¿no? O sea, que el tema es ese. O sea, el tema es, en el caso de Endara, no se podía, pero nadie lo demandó. Entonces, los actos jurídicos, te lo puede explicar Guido, los actos jurídicos tienen una presunción de legalidad y de constitucionalidad hasta que alguien los impute. Entonces, y un tribunal diga, sí, esto es ilegal o esto es inconstitucional. Entonces, pero el espíritu de lo que dijeron los constituyentes del 46 es, ellos no querían que nadie pudiera reelegirse en los siguientes 10 años, pero lo redactaron mal, porque el acto de reelegirse es el acto de ir a las elecciones. Ujú. Las elecciones ocurren en Panamá desde 1908, en mayo. Exacto. Entonces, no es lo que ellos debieron haber dicho. Debieron decir, nadie podrá asumir la presidencia de la República en los siguientes 2 periodos presidenciales. Ah, bueno, clarito. Son 10 años flat y tú el 1 de julio tomas la presidencia y listo, cumpliste con la norma. Ok, perfecto. Oye, gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Tú tienes razón, Flor, tienes totalmente la razón, es verdad, en cuanto a los tiempos de Endara, es cierto, es cierto. O sea, y creo que es el modelo que el equipo de Ricardo Martínez está siguiendo para presentar su reelección. Claro, el tema ahí es que no se haya impugnado en su momento no significa que no se puede impugnar ahora. Exactamente. Y en Tenemos al cuanto a los abogado temas de Julio Linares. en cuanto a los temas de redacción, sí es cierto, creo que 10 años era el periodo que se había establecido, Claro. pero Pero dice en y no para. exactamente.
Dice, Exacto. los ciudadanos que hayan sido elegidos presidente o vicepresidente de la República no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los 2 periodos presidenciales inmediatamente siguientes, Exacto. cuando realizan el proceso de reelección. No era legal entonces, no es legal ahora. Bueno, Tenemos al abogado. A propósito, porque también alguien ayer me preguntó, oye, y entonces Gaby Carrizo, ¿cómo si está aspirando? Yo, porque es para el mismo cargo. Gaby Carrizo no está aspirando al mismo cargo. Gaby Carrizo es vicepresidente, está aspirando a ser candidato a Es presidente. que lo que pasa, Guido, es que la gente piensa que a veces que es el presidente. Y quizás por ahí fue la confusión. Pero, Así es la cosa, la pregunta era con sarcasmo. Tampoco habíamos tenido, salvo el caso de, De Varela. de Juan Carlos Varela, pero estaba peleado, ¿ah? Varela. Estuvo peleado. Se Y convirtió en Varela vicepresidente. era vicepresidente, pero era oposición. Exactamente, el Exacto. vicepresidente de oposición, y ahí se convirtió después en presidente, que es un camino que nadie ha explorado hasta el momento en que esa Anteriormente nómina lo llega. había Es correcto. intentado, pero la enfermedad lo sacó de carrera Ricardo Arias Calderón también. Sí, claro, exactamente, En que era también el circunstancias similares a la de Varela, que era Está- vicepresidente, pero era de Está oposición. el licenciado Julio Linares también con nosotros viendo este tema del artículo 178. Julio, gracias por escucharnos. Cuéntanos tu opinión. Ya sabemos que Flor tenía razón. ¿Ah? Muy brevemente y Ajá. buenos días. No, lo único que puedo agregar es que efectivamente Flor Mirachi tiene toda la razón en el tema de los tiempos. Sí. Los tiempos que está utilizando Martinelli son los mismos Claro. tiempos que utilizó Endara. La diferencia lo acaba de señalar el abogado Rodrigo Noriega. ¿Cuál es? Que posiblemente Endara corrió violando la Constitución, pero ese es un tema distinto. Ese es un tema diferente y ya los actos realizados que no son impugnados se presumen como válidos. Tendrá que darse el momento en que cuando Martinelli sea oficialmente postulado, alguien presente un recurso. Pero lo que quería señalar es que Flor Mirachi en el tema de los tiempos tenía toda la razón. Eso es todo. Muy bien. Listo. Ahora, sí es importante, Julio, entender también lo que planteaba Rodrigo y saber también en su momento contra quién corrió en el 2004 Guillermo Endara, y quizás por esa razón no lo impugnaron. O sea, a pesar de que Guillermo Endara, ojo, fue el enemigo, o mejor dicho, el candidato más próximo a Martín Torrijos, él sacó un 30% de los votos en esa elección. Y con un solo partido. Y con un solo partido, exactamente. Muy pequeño, que era el Partido Solidaridad, Con me el acuerdo. Partido Solidaridad, Julio, exactamente. Sin embargo, el PRD corrió en ese momento, PRD y Partido Popular, pero Martín Torrijos sacó el 47% de los votos en esa elección. ¿Contra quién votó Guillermo Endara? Y quizás esa es la razón por la que sacó ese porcentaje. Contra el candidato panameñista que menos votos ha sacado en la historia, porque ni siquiera Blandón, que fue el señor José Miguel Alemán. Ustedes recuerdan claro. que le decían el Titanic en su momento. Sí. Sacó solamente un 16% de votos en esa historia. Y Ricardo Martinelli en esa elección solamente sacó el 5% de los votos. Sí, él le O sea, fue ¿cómo cambian los terrible la tiempos, no? primera y la segunda. O sea, fue la primera que corrió Ricardo Martinelli. Esa es la Yo creo que historia. Sí, Sí. yo lo que creo que este tema no salió aquella vez porque lo más probable es que nadie se fijó, Porque le a prestó atención. nadie tenía problema con que él corriera. Sí, pues. nadie le prestó atención. Sí. Ahora, tantos años después, ya la cosa es diferente. Las circunstancias políticas varían, evolucionan, y eso hay que tomarlo en cuenta. Sí. Así es. Totalmente. Muy bien. Y puede ser un elemento que puede cambiar las elecciones de aquí al 2024. obviamente. Oye, Así es. esto sí puede cambiar el escenario, pero muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Oye, interesante. Imagínate la alianza que había en esa época del partido de gobierno, porque es que José Miguel Alemán representaba la continuidad de Mireya Moscoso, y hasta el partido panameñista, Visión de País, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y el Partido Liberal Nacional. Y todos esos partidos nada más sacaron el 16% de los votos. Sí. Difícil la situación Sí, para el el panameñismo en las esa época, ¿no? circunstancias cambian, como dice Julio. Totalmente. Oye, hablando de Martinelli, dice que los hijos están colaborando. Sí. ¿Colaborando en qué? Si no, ya no vinieron Colaborandito para procesos en Panamá. para el proceso en Panamá, claro. Epa, complicado el asunto. Bueno, Todavía más se le sigue complicando el asunto. Sí, entre esto, la lista, los hijos le cayó como la morriña. oye, vieron que el director de la Caja del Seguro Social negó que estén pensando en comprar aviones viejos, pero Pero no sí dijo que la Caja de Seguro Social necesita un avión para transportar a pacientes.
yo me pregunto, ¿no sería más económico en medio de la crisis que tiene la Caja del Seguro Social en varios programas, ya no solamente en el IBM, contratar o pagar los pasajes de los pacientes en donde hay aeropuertos y pedirle ayuda al servicio aeronaval, Senan, con sus helicópteros para los lugares donde hay de acceso difícil, de difícil acceso, que esos transportes se hacen en helicóptero, que comprar un avión con todo lo que implica comprar un avión, pero además me encantaría saber, mantenimiento, etcétera. Dividido al mes, cuánto cuesta el traslado de cada paciente, cuánto terminaría costando el traslado de cada paciente. Seguramente, como dices, mucho más caro que si lo hicieran con otra entidad. Ese ejercicio... Pero además, ¿qué tantos pacientes Ese ejercicio se hizo en vuelan? 1990, cuando el contralor era Chinchorro Carlos. Oye, pero y vendieron los 3 aviones que tenía la Caja del Seguro Social, No porque no era entiendo. rentable. Tengo otra opinión interesantísima aquí sobre el caso del artículo 130. Dice, y un abogado, ¿no? Dice, yo en lo personal creo que la discusión es extemporánea, pero lo que sería cómico es que RM base su derecho a correr en los tiempos de la candidatura de Endara, porque recuerden que él perdió. Guillermo Endara denunció a Martinelli, ¿te acuerdas? Fue una denuncia, es más, Ricardo Martinelli denunció a Endara por calumnia e injuria, ¿ustedes recuerdan eso? ¿Y te acuerdas la carta que le mandó? Por el tema de cuando Martinelli era director del Seguro Social y los pacientes de diálisis murieron porque... Y Guillermo Endara le manda una carta muy pintoresca a Ricardo Martinelli en donde hasta sugiere que era un delincuente y Ricardo Martinelli lo demanda. Qué coincidencias de la vida que ahora él basara su decisión en base a la candidatura de Guillermo Endara, cosas de la vida, ¿no? Además, me recuerdan aquí que a Endara lo condenaron a una pena suspendida de 18 meses por ese caso. Tratarán de utilizar el argumento sin duda alguna, sí, eso es... Es que no dudo que hayan utilizado el caso de Endara, obviamente, ¿no? Independientemente de las circunstancias, utilizaron el caso de Endara. Bueno. Oye, entonces, el tema del PRD y de la candidatura del vicepresidente y de la eventual candidatura del expresidente Martín Torrijos sigue ahí entre rumor y rumor, pero sin concretarse ninguno de los dos, aunque tiene más posibilidades obviamente de concretarse el domingo la anunciada aspiración de... Y a todo el mundo quedó hablando Carrizo. De lo que ayer estuvimos aquí comentando, que dice que el domingo en Penonomé se va a presentar la candidatura de parte del vicepresidente José Gabriel Carrizo. Endosado por el Toro. Endosado por Ernesto Pérez Valladares. A él ayer lo entrevistaron, dijo que no era el tiempo, en fin, pero parece que ya es un secreto a voces que el domingo va a lanzar su candidatura y que va a renunciar al cargo como ministro, sí. Como ministro. Oye, lo dijimos ayer aquí en Cuarto Poder. Juan Diego, no, es que ayer él habló en la tarde, lo entrevistaron en la asamblea. Juan Diego Vázquez dijo, quiso confirmar. Por cierto, Juan Diego Vázquez dijo que el que suena, yo no sé si Juan Diego tiene información clasificada que uno no maneja, pero dice que el que suena para reemplazar a Gaby Carrizo es Benjamín Colamarco. Ya la vida. Como ministro de la presidencia. Como ministro de la presidencia. Me quiere dar como una embolia. Bueno, eso dijo Juan Diego el Vázquez. actual viceministro de la presidencia. No sé. Todo el mundo decía que iba a ser él. O a él le gusta ser segundo. Mira, ahí está cuando fue a presentar su informe de gestión. Informe de ayer. Muy estratégico ir ayer, ¿no? Por eso es que y le preguntaron y dijo todo a su debido tiempo. Oye, todo a su debido tiempo. Mira, muy estratégico ir ayer cuando podía ir antes o después. No, pero claro. es que esta es la época en que se presentan los informes. También fue Sabonge. Pero podía dice la gente que lo de Sabonge era una carátula. ¿No? Oye, lo que estoy diciendo, sí, es en esta época. No es precisamente el día que fue y podía ir antes o después, pero muy estratégicamente fue ahora. Claro, ¿no? Muy estratégico. Le correspondía quizás hacerlo porque viene la renuncia, no sabemos. Oye, pero ahora que viene... Pero a partir del 5 de febrero nadie puede estar participando en actos de corte de cintas ni entrega de... ¿Será que renuncia también el ministro de Obras Públicas? O sea, como ayer presentó también su informe, ¿será? No sabemos. Esa está más difícil. ¿Quién sabe? Esa está más difícil. Oye, hablando de ese tema de los puestos de elección popular, que a partir de hoy ya los candidatos o precandidatos no pueden participar en actos públicos, hay que entender también qué pasa con los alcaldes, que son funcionarios electos. Obviamente ellos tampoco pueden participar, y menos si quieren ser candidatos a la reelección. Y
Y aquí hay que verlo en función, por ejemplo, del Distrito Capital, porque aun cuando no haya hecho explícito su lanzamiento a una reelección en el municipio, en el Distrito Capital, de hacerlo y él seguir participando en los actos públicos puede ser motivo de una impugnación cuando lance su candidatura a la reelección en el Distrito Capital. Por lo menos en el caso del Distrito Capital, imagínense todos los municipios del país, aquellos alcaldes que quieran reelegirse están en una situación similar, no pueden hacer inauguraciones de obras públicas. Lo mejor sería abstenerse de parte de todos los funcionarios electos o no a participar en grandes inauguraciones públicas o actividades con fondos públicos, como establece el Tribunal Electoral, a ver si le hacen caso, ¿no? Bueno, porque es que tiene que... Porque está sujeto ayer decía esta chica que es candidata por la libre postulación que el Tribunal Electoral ha estado muy pendiente de los movimientos de ellos, incluso cuando vienen a programas de opinión, de qué dicen y qué no dicen. Entonces, con más razón con los funcionarios, ¿no? Había que ver, mira, alguien me comentaba ayer que justamente el vicepresidente sí podría seguir yendo porque es vicepresidente, aunque no fuera funcionario. Pero ya aspira. No, porque antes de anunciar formalmente podría hacerlo. Es que y ahí hay un tema. Por es eso, participar no importa a título de qué. Pero siendo funcionario, no es. Aún cuando no te hayas lanzado. Es vicepresidente. No. Él seguirá siendo vicepresidente y el vicepresidente es un funcionario. Y es un funcionario electo en todo caso. Y aun cuando no hayas demostrado tu interés, te pueden impugnar porque ya estás violaste la ley electoral. Yo creo que hay un tema también bueno a revisar con los funcionarios electos, como planteaba, o los funcionarios también designados por el Ejecutivo. Bueno, vamos al cambio. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Guido, aquí me están escribiendo que en el transporte de pacientes, en el seguro se hace como tú dices, pero en el caso de Bocas dice que conseguir espacio de enfermos encamados es difícil, específicamente en los aviones. Bueno, pero... Será no sé, el caso específico ese de Bocas del Toro, ¿no? Pero no sé, o sea, te aseguro que en Darién debe tener un problema similar. Es decir, en las áreas apartadas o más apartadas de los hospitales del centro del país, tiene que haber las mismas dificultades, pero yo no sé si eso justifica comprar un avión. Es mi punto, porque ya ese ejercicio se hizo en el pasado y se decidió que era más fácil contratar incluso un avión privado, sale más barato. Que tener un avión y darle mantenimiento. Pero a mí sí me encantaría preguntarle a Lau cuántos pacientes transporta aéreamente la Caja de Seguro Social. Además, o sea, el costo-beneficio, que es lo que una administración responsable financieramente debe hacer, cualquier administrador, hay que evaluarlo. ¿Cuál es el costo-beneficio de tener un avión? ¿Cuántas veces al mes se utiliza un avión para trasladar es como los yates, eso. El día más feliz es el que lo compras y el que lo vendes. No hay nada mejor que tener un amigo con yate. Exacto, pero un yate no. Pero, claro, el costo de mantenimiento es alto, imagen de un avión. Bueno, para la cantidad de pacientes que vas a tener que hacer, que trasladar, no se justifica. Además, Bocas está cerca de David, donde hay hospitales. Pero sabes que voy a averiguar cuántos pacientes traslada por aire o cuánto se ha trasladado por aire, porque debe haber ese récord. También. O sea, cuántos se han trasladado por aire desde el área de Bocas del Toro para entender entonces cuál sería la lógica detrás de la compra de ese avión, ¿no? Hay que ver. Sí, voy a averiguarles eso. Yo se los voy a averiguar, se los voy a decir mañana. Bueno, hay que hacer la averiguación, la gestión para hacer la crítica con fundamento, pero yo sostengo que no me parece muy razonable invertir la Caja del Seguro Social en menos un avión. en este tiempo. Bueno. Porque también encima la Caja del Seguro Social no es que esté en su mejor momento, sobre todo después de tantos cuestionamientos que hay acerca de el futuro de la entidad. O sea, quizás este tipo de inversiones tan altas no sea el momento. Sí, tienes riesgos profesionales, IBM, maternidad, todo está en rojo. Digo, también el director de la Caja tiene que explicar qué pasó con el diálogo del seguro, que no arranca. O sea, ya estamos entrando en febrero, ya se cumplió 12 meses de la suspensión del diálogo. Sí, eso no. En espera del informe de la OIT que llegó en julio. Exacto. Bueno. Y después estamos esperando los analistas de la OIT para que participen de la ejecución del informe de la OIT. Y así vamos a seguir. Escrito. Es como si no supiéramos leer. Sigue la bomba con el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pero este gobierno ya dijo que se lo deja en Australia apareció la capsulita radioactiva más rápido que resolvemos. Hoy empiezan a llegar los directivos de Minera Panamá, de First Quantum, a la directiva trimestral de First Quantum
en Panamá, que es el viernes. Hoy empiezan a llegar los empresarios. Todo Vamos a parece ver. indicar. No, entiendo que no van a firmar. Todo Vamos a parece ver. indicar. O sea, que no vinieron a firmar Que vinieron porque tenían esta directiva en Panamá. planeada ya en Panamá y pudieron cancelarla, sí, pero querían darle visibilidad al tema porque ya se está volviendo como que un círculo vicioso. Es parte de la, Vamos a ver, a mí me dicen parte que de la por estrategia ahora, de negociación. a mí me dicen que por ahora no firman. Parte Vamos a ver, de la estrategia amanece y veremos. Parte de la veremos. estrategia de negociación de la redacción, porque no es negociación de los términos, sino de redacción. Sí, redacción, así me bueno. dio el ministro ahí. Listo, se nos La acaba el redacción. tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en RPC Televisión, siga con El Brunch. Hasta mañana.